Un saludo, queridos hermanos, soy el pastor Pedro Subieta y queremos dar continuidad a este curso de membresía. En esta ocasión vamos a hablar acerca del tema número 3, que es parte de nuestra declaración de fe, el hombre, la salvación y la iglesia. ¿Cuál es el objetivo de este tercer tema? Primero, reconocer la enseñanza bíblica sobre la creación y la caída del hombre. 2, comprender que la salvación es obra de la gracia de Dios y de Dios en Cristo. Y 3, entender la identidad y misión de la Iglesia como cuerpo de Cristo en la tierra. Una breve introducción. En el tema anterior se afirmó sobre nuestra fe en la palabra de Dios y en el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hoy vamos a ver cómo la Biblia describe al hombre, cuál es su mayor necesidad, cómo Dios prevé salvación en Cristo y qué significa ser parte de su iglesia. Usted tiene ahí un espacio donde usted puede escribir la respuesta a esta pregunta. ¿Crees que el hombre es básicamente bueno o básicamente malo? ¿Y por qué? Hablemos ahora un poco acerca del hombre. El hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, eso dice Génesis 1:27. La Biblia enseña que existe solo dos géneros, varón y hembra, y ambos fueron creados por Dios con igual dignidad, pero con funciones distintas dentro de su diseño. Mateo 19, del 4 al 6 y Marcos 10, 6. Cabe recalcar que cada vez que hablamos de géneros, la posición bíblica es que solamente existe varón y hembra, como dice su palabra, los creó. Sobre el hombre refleja el carácter de Dios, porque fue creado a su imagen. El hombre, al ser imagen de Dios, es un ser espiritual, ¿sí? Porque Dios es espíritu. Juan 4:24 dice que adoremos a Dios porque Dios es espíritu. También podemos ver que somos creados a su imagen porque el hombre tiene moral, es racional, es un ser pensante, es un ser emocional, ¿no? Es un ser voluntario, que tiene voluntad propia para tomar decisiones. Esto conforma a una persona. La voluntad, las emociones, la racionalidad, la moral y que sea espiritual. Esto lo capacita para relacionarse con Dios y con otros, para discernir entre el bien y el mal. Aunque el hombre fue creado con libre albedrío, su voluntad quedó esclavizada al pecado después de la caída. Juan 8:34 nos habla acerca de que el pecado te esclaviza, ¿no? Entonces, algo importante de esto es recalcar que el hombre ha sido creado, sí, a la imagen de Dios, pero su naturaleza ha sido distorsionada, ¿no? El origen del hombre. ¿Cuál es el origen del hombre? Bueno, el hombre es creación directa de Dios. El hombre fue formado del polvo de la tierra y Dios sopló en su nariz aliento de vida, Génesis 2:7, convirtiéndolo en un ser viviente. Algo importante que acotar acá es que a diferencia de la demás creación, cuando Dios ordena que las cosas se creen, porque si ustedes revisan Génesis, dice, y dijo Dios, fue la luz, por ejemplo, ¿no? Sea la luz y fue la luz. Dijo Dios, produzca la tierra, pero cuando llega el día número 6, Dios no ordena que la tierra produzca un hombre, sino dice, hagamos al hombre. Entonces, fue formado por Dios directamente y dice Génesis 2:7 que sopló en su nariz aliento de vida. Esta palabra aliento en hebreo es un hálito, es un espíritu, ya que lo diferencia de cualquier otra criatura creada por Dios. Ahora, importante, fue creado el hombre para glorificar a Dios en cuerpo y en espíritu, ¿ya? Ese es el motivo de la creación. Por eso el Salmo 150, por ejemplo, todo lo que respira, alabe al Señor. Hemos sido creados para glorificar a Dios. Avanzando un poco más en el material, dice el hombre como mayordomo o administrador de la creación. Dios estableció al hombre como mayordomo para gobernar, cuidar y administrar la creación bajo su autoridad. Génesis 1:26, cuando empieza diciendo, hagamos al hombre, y señoree, sojuzgue, ¿no? Está hablando de delegarle a él la posibilidad de sojuzgar, de gobernar, de controlar ciertas cosas. Pero, ¿qué pasó? Por causa del pecado, perdió, número 1, la comunión con Dios. 2, distorsionó su capacidad de ejercer dominio santo
y la creación misma fue afectada. Si ustedes revisan los pasajes que tenemos en nuestro material, ustedes se van a dar cuenta que antes de Génesis capítulo 3 había un diseño donde el hombre iba a sojuzgar la tierra, señorear, pero con la caída del hombre se distorsionó eso. Y incluso la tierra, por eso Génesis 3 dice, 3:17 al 19 dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. O sea, la misma creación fue afectada a causa del pecado. Volvamos, seguimos hablando sobre el hombre. El hombre cayó, pero no porque alguien lo empujó, sino cayó por decisión propia. Dios creó al hombre sin pecado y con capacidad real de obedecer. Pero el hombre eligió desobedecer voluntariamente. Génesis capítulo 3, versículo 6. Usted no va a encontrar en este pasaje un elemento donde Satanás obligue a alguien. No, Satanás puede tentarte, mas Satanás no puede obligar. Y como resultado de esta decisión del hombre, el pecado entró en el mundo. Toda la raza humana fue afectada, la imagen de Dios quedó manchada y la voluntad quedó esclavizada. Romanos 5:12 nos dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el hombre está espiritualmente muerto y no puede salvarse a sí mismo. Después de la caída del hombre, el hombre no puede buscar a Dios por sí mismo. No está en su naturaleza. Algo muy importante que afirmar en esta parte es que la naturaleza del hombre no es buscar a Dios. Romanos 3:10, que es un pasaje que está en el material para que usted lo revise, dice, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No está en la naturaleza del hombre buscar a Dios. Está incapacitado espiritualmente, necesita la gracia de Dios para ser salvado. El hombre natural no puede salvarse ni puede venir a Dios sin intervención divina. Es más, el hombre necesita la obra del Espíritu Santo para convencerse de pecado, porque eso es parte de la obra del Espíritu Santo, convencer de pecado. ¿Cuáles son las consecuencias de la caída del hombre? Bueno, por causa del pecado, el hombre ahora experimenta vergüenza. Génesis capítulo 3, versículo 7 nos dice que ellos fueron abiertos sus ojos y vieron que estaban desnudos, se cubrieron. Entonces hubo vergüenza, se escondieron de la presencia de Dios. Obviamente el Salmo 139 nos va a aclarar que nadie puede esconderse de la presencia de Dios, pero el hombre cuando pecó automáticamente tiene la idea de que puede esconderse de él. También apareció el temor, que es una consecuencia, Génesis 3, 8 y 10, porque tuve miedo de ti, le dice Adán. Por eso me escondí detrás de los árboles, porque tuve miedo de ti. El miedo y la vergüenza no eran elementos que estaban antes de Génesis capítulo 3. Y tal vez una de las consecuencias más terribles, personalmente creo que es lo más desastroso que nos ha sucedido, es la pérdida de la comunión con Dios. Uno puede hablar de la vergüenza, del dolor, del temor, pero creo que una de las cosas más tristes es que antes de Génesis 3, Adán podía estar con Dios en el mismo lugar, podía ver a Dios. Pero desde Génesis capítulo 3, después de la caída, dice el versículo, y oyeron la voz de Jehová. Dios no puede habitar en un lugar donde hay pecado, porque Él es santo. Entonces Él no puede estar ahí. Y es eso lo que se fracturó, esa comunión con Dios. Aparte, la muerte física. Una posición bíblica antes de Génesis 3 es que cuando la serpiente habló con Eva y le dijo, con que Dios os ha dicho, no comeréis del fruto. ¿Sabe Dios? 1, no moriréis, serán abiertos vuestros ojos, entenderán el bien y el mal y serán como Dios. Todo un maestro de la mentira, por eso es el padre de la mentira. Una interpretación para esto es que sí, comieron del fruto y no murieron.
Pero no habían hablado de la muerte espiritual. Satanás jamás habló de esta separación, entendiendo que la palabra muerte significa separación. Por eso cuando una persona fallece, lo que se separa es el cuerpo físico del espíritu. En el caso de Adán y Eva, la separación fue literalmente de Dios. No podían estar con Dios. Esto es la muerte espiritual, pero una interpretación bíblica dice que también se hubiera añadido ahí la muerte física. Quiere decir que posiblemente el hombre no iba a morir. El hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo pues es enemigo de Dios, es esclavo del pecado, está muerto en delitos y pecados, está destituido de la gloria de Dios, tiene una voluntad esclavizada y tiene el entendimiento entenebrecido. Una versión dice, tienen cauterizada la conciencia. O sea que no solamente es pecar y ya, sino que la consecuencia de esto para el hombre que está sin Cristo es devastadora. En pocas palabras, tal vez resumiéndole en una sola palabra, está muerto. El hombre está muerto sin Cristo. Pero como la historia no termina ahí, si usted continúa en el material, dice sobre la salvación del hombre. ¿Cómo el hombre puede salvarse? La salvación es obra de Dios. Entendiendo de que todo esto fue ocasionado por decisión del hombre, el pecado y sus consecuencias, la salvación no tiene ninguna forma de incidencia del hombre en ninguno de sus aspectos. La salvación es completa y plenamente obra de Dios, motivada ¿por qué? Por su amor, por su misericordia y su gracia. Dios intervino de manera soberana y amorosa dando a su Hijo para librar al pecador de su ira, reconciliarlo consigo y hacerlo coheredero con Cristo. Juan 3:16, Romanos 8:16, 17. Esto es muy interesante porque la paga del pecado es muerte, y eso lo hemos visto hace un momento. O sea, el hombre pecó, es muerte, está separado de Dios. Y es correcto, o sea, la paga del pecado es muerte. El juicio de Dios es que todo el que peca merece la muerte. Y eso no ha cambiado. Esa es la justicia de Dios, su ira contra el pecado y contra el pecador. Pero aquí viene algo sorprendente que es la gracia, porque la gracia es que Dios interviene en esta situación. Él saca a la persona de la mugre del pecado. No hay nada, absolutamente nada que el ser humano pueda hacer en sus méritos humanos, sino que es por gracia, mediante la fe para la gloria de Dios. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En pocas palabras, a pesar de que el ser humano es un ser moral, como lo hemos visto en esta lección, su moralidad no alcanza, sus buenas intenciones no alcanzan, sus motivaciones no alcanzan, sus ganas, sus deseos no alcanzan. No hay nada que Dios pueda aceptar como sacrificio de parte del hombre porque el hombre es pecador, está manchado. Lo único que puede aceptar Dios es el sacrificio de su propio Hijo en defensa nuestra, en lugar nuestro. Esto se llama la sustitución. Nos salvó no porque hayamos hecho algo bueno, nos salvó por su misericordia. La salvación tiene 3 dimensiones. La primera, vamos al material, es la justificación. Pensando en el pasado. En el momento de creer, Dios declara al pecador justo, perdona sus pecados y lo libra de la pena del pecado. Romanos 3:24, cuando habla de hemos sido justificados, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, la justificación es un término jurídico, donde la persona que es culpable de un delito ha sido justificada. Hay una razón. Y la única razón para que nos sirve como defensa delante de Dios es que no teníamos a Cristo. Él tuvo que tomar el lugar. La segunda dimensión de la salvación es la santificación. Eso ocurre en el presente. Durante la vida cristiana, el creyente es transformado a la imagen de Cristo.
¿Se acuerda cuando empezamos esto y hablamos de que hemos sido creados a la imagen de Dios? Pues esa imagen fue distorsionada por el pecado. Pero cuando Cristo viene y el creyente, cuando la persona entrega su vida a Cristo, el creyente es transformado a la imagen de Cristo, siendo liberado progresivamente del poder del pecado. No es una oración salvífica, no es algo que mágicamente ocurre, sino que la obra es en ese momento, Dios ya lo hizo a través de su Hijo, pero esta santificación es progresiva. Quiere decir que se necesita tiempo porque el Señor está moldeando esta imagen de Jesucristo en cada creyente. Y hablamos de la tercera dimensión, que es la glorificación a futuro. Al final, el creyente será libre de la presencia del pecado y recibirá un cuerpo glorificado semejante al de Cristo. ¿Eso ocurrirá en ese momento? No. Recuerden de que la santificación es algo progresivo. Filipenses 1:6, por ejemplo, en este caso, Pablo escribe y dice, estando persuadido de esto, estando convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo está diciendo dos cosas importantes. Está diciendo que esta obra de santificación empieza esta es la buena obra que empezó desde que entregamos nuestra vida a Cristo y se va a cumplir hasta el día de Cristo. Es ahí donde entra la tercera dimensión, la glorificación, porque esto está en el futuro. Al final, el creyente va a ser libre de la presencia del pecado, completamente, y recibirá un cuerpo glorificado semejante al de Cristo, no en el presente, sino en el futuro. Ningún creyente puede decir que es perfecto o que ya logró todos los requisitos y que ya no tiene ningún poder el pecado sobre él. No, al contrario, seguimos luchando con eso y será hasta la venida de Cristo. Solo Cristo salva. Este es uno de los pilares en la reforma, ¿no? De las 5 solas. Solo Cristo. La fe salvadora debe estar puesta solamente en la persona de Jesucristo y su obra redentora. Porque Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él lo aclaró, yo soy el único camino, yo soy la única verdad y yo soy la única vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Cristo hizo por nosotros lo que nunca nosotros podríamos hacer. ¿Qué hizo? 1, vivió una vida perfecta, cumpliendo con toda justicia. Hebreos 4:15 en ese sentido nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, hablando de Jesucristo, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Murió como el Cordero de Dios, cargando nuestros pecados y recibiendo nuestro castigo. En Juan 1:29, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no estamos hablando de la figura de la expiación, de cubrir los pecados de la humanidad, haciendo sacrificios continuamente. Juan está diciendo, ya llegó un Cordero perfecto, el único y máximo sacrificio. Después de esto, no se requiere más sacrificios de corderos. Cristo hizo algo más, aparte de vivir una vida perfecta, morir como cordero, resucitó al tercer día, venciendo a la muerte y mostrando su poder soberano. Pablo escribe en 1 Corintios 15 que él recibió esto, que Jesús murió conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La resurrección termina de completar este círculo, garantiza nuestra justificación, la derrota del pecado y nuestra esperanza eterna. Sin la resurrección, nuestra fe sería en vano. Continuamos hablando sobre la salvación del hombre. La salvación es obra soberana de Dios. Soli Deo Gloria, como es una de las olas. Dios determinó la salvación antes de la fundación del mundo. La ejecuta conforme a su voluntad y la otorga para su gloria. Ni el hombre la inicia, ni la mantiene, ni la completa. La salvación, de principio a fin, tiene un único autor, Dios. El hombre es responsable ante Dios.
Aunque la salvación es totalmente de Dios, el ser humano es responsable de sus decisiones y deberá dar cuenta por su vida y por rechazar o recibir el mensaje del Evangelio. Todos vamos a ir a juicio. Aquellos que no son creyentes irán a un juicio específico, que es el juicio del gran trono blanco, y aquellos que somos creyentes iremos a un juicio donde no se determina nuestra salvación, sino es otro tipo de determinación ahí. Tiene que ver con nuestras obras. Pero cuando hablamos de la responsabilidad ante Dios, nadie tiene excusa, nadie puede excusarse. Ahora tenemos ahí un espacio donde usted puede escribir la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo usted resumiría el Evangelio a un amigo que no conoce a Cristo? Entendiendo todo lo que hemos visto hasta el momento en la lección. El pecado, sus consecuencias, la decisión del hombre, lo que trajo esto a nuestro mundo. ¿Cuál es la única solución? ¿Y cuál es el beneficio de esta salvación? Entonces, ¿cómo usted resumiría el Evangelio a un amigo que no conoce a Cristo? Continuamos ahora con el tema número 3. Seguimos hablando esta vez acerca de la iglesia. Sobre la iglesia. Hablamos de la iglesia en un sentido universal. La iglesia universal son todos los que han creído en Cristo. Todo aquel que pone su fe en Jesucristo como Señor y Salvador es parte de la iglesia universal por medio del bautismo del Espíritu Santo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, inseparable de Él y está unida a su cabeza en vida, autoridad y propósito. La iglesia universal se expresa en iglesias locales. La iglesia universal está compuesta por todos los creyentes que hemos dicho ya han sido nacidos de nuevo por el Espíritu Santo. Ahora, la iglesia local son iglesias o son miembros que están alrededor de todo el mundo, ¿no? Estas iglesias locales existen ¿para qué? Para adoración, para enseñanza y discipulado, para comunión, para oración y para proclamación del Evangelio. Cuando uno revisa Hechos 2, 42 al 47, usted va a entender de que esa era la función de los primeros creyentes cuando se reunían. Esa era la forma en la liturgia, eso era todo lo que hacían cuando se reunían. Entonces, la iglesia local es la expresión visible del cuerpo de Cristo en el mundo. Su propósito es glorificar a Dios cumpliendo la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20, Jesús dijo, toda potestad me es dada, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El mismo mandato en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la iglesia tiene esta misión de adorar, enseñar, tener comunión, orar y proclamar el Evangelio a toda criatura, como dice Marcos 16. Hablando de la iglesia, Cristo es la suprema autoridad de la iglesia. En pocas palabras, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él la gobierna, la dirige, corrige, edifica, porque es su iglesia. Y lo hace por medio de su palabra y del Espíritu Santo. Escriba ahí en estas líneas, después de leer Hechos 2, 42 al 47, ¿qué hacían los primeros cristianos? ¿Qué prácticas de esa iglesia primitiva podemos imitar hoy en día? Seguimos hablando sobre la iglesia. Dios ha establecido líderes para pastorear y equipar a su pueblo. Dios ha dado a su iglesia líderes para edificar y madurar al cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 al 12. Hay dos oficios principales. Aquí viene el primero. Hay dos oficios principales. Pastores, ancianos, obispos, que son tres títulos para un mismo oficio. Y la responsabilidad de los pastores, ancianos o obispos que vienen a tener como que la misma función es enseñar con fidelidad, pastorear a la congregación, supervisar espiritualmente y velar por la sana doctrina. Y tiene requisitos, ¿no? Esa es su función y los requisitos y funciones están establecidas en 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 7, Tito capítulo 1, 5 al 9 y 1 de Pedro 5, del 1 al 4. Ese es como el primer oficio que se menciona. El segundo oficio tiene que ver con los diáconos y diaconisas, ¿no? Los diáconos
que viene de una palabra en griego que es diáconos, los que sirven. Sirven pues dentro de la iglesia en la administración de recursos materiales, en la ayuda a los necesitados y en el apoyo práctico a la congregación. Los requisitos y funciones para este segundo oficio están en Hechos 6 del 1 al 6, 1 Timoteo 3 del 8 al 13. Y algo interesante es que entendiendo la Biblia que presenta a una mujer llamada Febe como una diaconisa, sierva fiel de la iglesia, es que nosotros también tomamos como iglesia la postura de que puede haber diáconos y diaconisas. Pensando un poquito en la diferencia de estos dos, ustedes se van a dar cuenta que los requisitos son similares, excepto por el tema de la enseñanza. La enseñanza es una característica específica de aquellos que son pastores, ancianos u obispos, ¿no? Los líderes deben cumplir todos los requisitos bíblicos. Ningún líder debe ser elegido por amistad, por antigüedad o habilidad natural. Debe cumplir con todos los requisitos bíblicos porque esos requisitos han sido dados por Dios. 1 Timoteo 3 del 1 al 13, Tito 1 del 5 al 9, 1 Pedro 5 del 1 al 5 y Hechos capítulo 6 versículo 3. Entonces, estos pasajes nos van a guiar y nos van a ayudar a entender que estos requisitos no son negociables porque no son dados por el hombre, son específicamente dados por Dios. La congregación debe someterse bíblicamente a estas autoridades, a sus pastores. Los creyentes deben someterse piadosamente, con respeto y con confianza a la autoridad espiritual de sus pastores, sabiendo que ellos velan por el bienestar espiritual y darán cuenta a Dios. No es un sometimiento casual ni de afinidad. Esto es algo que ha sido establecido por Dios, pero no es solamente yo debo confiar en Él y bueno, Él que haga lo que le parezca. No, la Biblia aclara que cualquier persona que está a cargo de pastorear a un grupo de hermanos va a dar cuenta a Dios por ese rebaño. Seguimos hablando sobre la iglesia. El oficio pastoral es exclusivo para varones. Anciano, obispo, que hemos dicho que es este primer oficio, es un oficio que Dios reservó exclusivamente para hombres. ¿Conforme a qué? Al diseño y su orden dentro de la iglesia. ¿Cuál es el fundamento bíblico para esto? 1 Timoteo 2, del 12 al 14, usted lo puede revisar. Pablo prohíbe a la mujer ejercer autoridad espiritual sobre el varón adulto. Ya, aquí queremos hacer una buena aclaración. Eso no quiere decir que una mujer no pueda enseñar a una mujer más joven, o haciendo la misma aclaración que tenemos aquí en el material, a un niño. No podría desligarse de su responsabilidad. No, las mujeres mayores pueden enseñar a las más jóvenes, es bíblico. Y también deben instruir a sus hijos, es bíblico. Lo que no está permitido es que ejerza autoridad espiritual dentro de la iglesia como pastor. En pocas palabras, no existe el oficio pastoral para la mujer. 1 Timoteo 3 del 1 al 7, el pastor está descrito como marido de una sola mujer. En Tito 1 del 5 al 9, los requisitos pastorales son para varones. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 5, habla de ancianos que pastoreaban. Hechos, capítulo 20, versículo 28, habla de ancianos varones puestos para pastorear la iglesia. En pocas palabras, hermanos, el liderazgo femenino es valioso y necesario, pero no puede ocupar el orden que Dios ha establecido. Aunque la mujer no ejerce autoridad pastoral sobre los varones adultos, su liderazgo sí es bíblico, importante y necesario dentro de la iglesia. Por ejemplo, cuando hablamos de áreas bíblicas del servicio de una mujer, estamos hablando de enseñanza a otras mujeres, ¿sí? Discipulado a otras mujeres, formación espiritual a niños y a jóvenes, ¿sí? Áreas de servicio como misericordia, apoyo práctico. Por eso es que nos apoyamos, por ejemplo, en las figuras como Febe, que son mujeres que servían, organizaban, daban apoyo dentro de las iglesias. Además, las mujeres pueden servir como diaconisas siguiendo el ejemplo, como hemos dicho, de Febe, que está en Romanos capítulo 16. Hablando ya de la aplicación de toda de este tema número 3, ¿qué sacamos como aplicación? Número 1,
reconoce tu condición delante de Dios. Hemos empezado diciendo que hemos sido creados a su imagen, pero el pecado nos separó de Él y necesitamos de su gracia. 2. Confía en Cristo para tu salvación. Jesús es el único que puede reconciliarnos con Dios y transformarnos. Recuerde que no hay nada que el hombre pueda hacer que modifique, añada o quita algo a la salvación que es por gracia. 3. Vive en obediencia y santidad. La salvación produce una nueva vida que busca honrar a Dios en todo. Esta es la vida que Jesús prometió, esta vida abundante. 4. Comprométete con tu iglesia local. Todo creyente debe unirse y servir y crecer dentro del cuerpo de Cristo. Es por eso que cuando alguien dice que puede creer en Dios, cree en Jesucristo, pero no quiere congregarse, hay una incoherencia ahí. Porque el creyente, aquella persona que ha nacido de nuevo, debe unirse, debe servir y debe crecer dentro de un contexto que Dios ha establecido. Esta es su iglesia. Algunas preguntas de reflexión sobre este tema. ¿Qué significa para ti ser creado a la imagen de Dios? Segunda pregunta. ¿Cómo explicarías la salvación a alguien que piensa que puede ganarla por las buenas obras? 3. ¿Por qué es importante comprometerse con una iglesia local y no vivir la fe de manera individualista? Algunas tareas para esta semana. Lea la sección de la declaración de fe, el hombre, la salvación y la iglesia. Memorice Efesios 2, 8 y 9 y escriba en un párrafo sobre cómo la iglesia ha sido importante en su caminar con Cristo. Este testimonio puede ser compartido y puede ser de bendición para otros. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que esperamos que usted pueda completar esta parte del material y que sea de bendición.